Buenos días, estamos con don Manuel Sarabia, concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. ¿Por qué se decidió dedicarse a la política? Pues porque hay una cosa que es el estar preocupado por la política en general, yo creo que nos incumbe a todos, de siempre, ¿no? Y preocuparse por lo que se hace, lo que se quiere cambiar en todos los órdenes de la vida, y entonces eso estás preocupado y llega un momento en que puedes tener la ocasión de además intervenir activamente representando a parte de la ciudadanía, ¿no? O a toda la ciudadanía, y eso es la actividad política ya como cargo público. Entonces hubo un momento en el año 2010 en que en el grupo político con el que yo más me identificaba, que era Izquierda Unida, salieron una posibilidad, unas elecciones primarias abiertas en las que se puede presentar cualquiera, y me presenté ahí. Entonces, al salir elegido representante candidato a las elecciones municipales, y a partir de ahí pues ya vino rodado. Pero fue eso, que siempre hay una pulsión, una necesidad, un interés por las cosas públicas, y en un momento dado pues existe la posibilidad de presentarte para un cargo público y entré en ello. ¿Vale? ¿Cómo ve usted todos los carriles bicis de la ciudad? ¿Que cómo los veo? Fenomenal. No, a ver, lo veo bien. Siempre se dice que hay una movilidad que es la movilidad sostenible. Sostenible quiere decir que se puede sostener o mantener en el futuro, es decir, que no va a implicar una movilidad no sostenible, es la del consumo de combustibles fósiles de los vehículos de motor. Entonces se va consumiendo la gasolina, se va consumiendo el petróleo, y por lo tanto eso hacia el futuro llega un momento en que no va a ser sostenible, el petróleo se va a agotar. Sin embargo, el moverse de una manera más autónoma en una bicicleta es sostenible. Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero es así. Entonces, el promover que esa movilidad sostenible quiere decir que los que vayan andando o que vayan en bicicleta puedan ir más seguros, tengan más espacio donde moverse con tranquilidad, y esos son los carriles bici. Una cosa es decirlo y otra cosa es ponerse a hacerlo. Sí, claro. Todo el mundo que yo conozco dice que los carriles bici están muy bien, pero cuando se empiezan a construir dicen, bueno, es que hay demasiados, a lo mejor lo dicen algunos, a mí me parece que están bien, hay que favorecerlo. ¿Le ha merecido la pena su paso por la política o le ha traído más disgustos que alegrías? Sí, disgustos sí que trae, sí que trae disgustos, no, pero es que yo creo que no es tanto hacer un balance de decir lo bueno, lo malo, lo que merece la pena, lo que no, sino que es que hay que hacerlo. Entonces, como hay que hacerlo, pues ya está. Y más todavía, una vez que te metes, no puedes, yo creo que en general, una vez que te has metido, no puedes decir, uy, ¿para qué me habré metido? Ya estás dentro, pues ya está. O sea, que ni me lo planteo, pero que está bien, yo creo que está bien con todo. Es verdad que sí tiene, por decirlo con esa palabra tan graciosa, sinsabores, tiene sinsabores, pero está bien, está bien. Que hemos visto que tiene varios libros publicados y queríamos saber cuál fue, qué le inspiró a escribir sus libros. Bueno, pues yo es que hasta 2011, que pasé a ser concejal del ayuntamiento, pues era profesor de la Escuela de Arquitectura, y entonces pues no te queda más remedio, tienes que escribir libros y artículos, y es lo que hacía. Lo que pasa es que los libros, sobre todo el último que escribí con otro compañero que está en el despacho de al lado, por cierto, con Pablo Gigosos, pues era un libro que me interesaba especialmente también por el tema que llevaba, que es de urbanismo, que es a lo que me dedicaba, y lo llamábamos urbanismo para náufragos, es decir, para quienes en la ciudad se encuentran en una situación más desamparada, y qué tipo de actuaciones, por ejemplo, carriles bici que decíamos antes, o de programas de vivienda, etcétera, que es pensando sobre todo en actuar para ese grupo de población, el que es la población con menos recursos o que está en peor situación. ¿Cuál fue su primer proyecto? Uy, primer proyecto, el proyecto fin de carrera. El proyecto fin de carrera
que como estudié en Madrid, porque aquí en Valladolid solamente había hasta tercero cuando estaba yo en arquitectura, pues teníamos un profesor que estaba muy bien. Y entonces nos dejaba elegir el proyecto, y yo el proyecto en el que trabajé era la rehabilitación del Palacio del Conde Duque, que es un edificio inmenso, y entonces era una cosa inmensa, todo. Como es gratis, pues hice el proyecto y estuve muy contento con el proyecto fin de carrera. Y aprobé. Quiero decir, aprobé que era un poco complicado porque en proyectos tuve buena nota, en estructuras un poco peor y en instalaciones un poco peor, y ya digo, no, si todavía suspendo. ¿Cuál es el próximo proyecto que tienen en mente? Pues yo creo que lo más importante, a mí me parece, es dentro de lo que estamos haciendo aquí en el Ayuntamiento, no sé si te refieres al Ayuntamiento, supongo que sí, de lo que estamos haciendo, yo creo que donde hay que poner más esfuerzo, lo estamos haciendo, pero es insuficiente, es en los programas de vivienda pública, en el parque público de viviendas. Tenemos, en Valladolid es que tenemos muy poquitas, vamos comprando viviendas todos los años, pero tenemos muy pocas. Ahora viviendas del parque público son 400 y pico, pero de las que son para la población que tiene menos posibilidades de acceder en el mercado a la vivienda, tenemos 204, son poquísimas. Entonces yo creo que hay que darle un empujón mayor todavía. A mí me parece que ese es el del parque público de viviendas, lo llamamos viviendas blancas. No son blancas, pero las llamamos blancas, es un concepto casi, y yo creo que ahí es donde hay que enfatizar el trabajo. ¿Qué edificios consideras más emblemáticos arquitectónicamente hablando, tanto antiguos como modernos? Antiguos de Valladolid, ¿no? Sí. A mí los dos que más me gustan, es que me parecen muy bonitos, es la iglesia de San Pablo, me parece que está muy bien, y el colegio de San Gregorio, que está ahí a la vuelta, me parece que son muy bonitos. A mí me gusta mucho esa época y también es muy significativo, y además es más antiguo, yo creo, todavía, el Palacio de Santa Cruz, pero bueno, esos de los antiguos. Y modernos, pues es difícil, pero podía, además es que si dices uno, modernos es de gente, de amigos, la mayoría, entonces, pero bueno, por decir uno, el Museo de la Ciencia, en el que intervinieron Enrique de Teresa y Rafael Moneo, por decir uno, pero hay muchos. ¿Cuál fue o cuál es su proyecto más difícil de realizar y por qué? Pues no lo sé. Uno que es bastante complicado es el que estamos haciendo en el 29 de octubre y que luego lo haremos también en el barrio de las Viudas, que es un planteamiento similar, que es actuar sobre esa barriada, pero que tiene la dificultad viene de que no es un proyecto exclusivamente ni de arquitectura ni de urbanismo, sino que tiene que llevar un esfuerzo también de un programa social. Y esa combinación entre el programa social y la arquitectura, que luego además ha habido muchos problemas administrativos, pues una de las empresas que lo estaba haciendo abandonó la obra y entonces eso se retrasa y está resultando más difícil de lo que en principio pensábamos que podía ser. ¿Cuántas viviendas de protección oficial sostenible hay en Valladolid? ¿Cuántas hay en Valladolid? La verdad es que no lo sé. La cifra no lo sé, pero sí que es verdad que las viviendas, hay un porcentaje que es el 30% que se exige en todos los nuevos desarrollos. Cualquier área tiene que tener el 30% como mínimo de vivienda protegida. Pero la vivienda protegida tiene unas condiciones que está muy bien que se planteen y por eso está muy bien que se exijan. El Ayuntamiento de Valladolid cuando vende un suelo, solo lo puede vender para viviendas protegidas y está bien. Pero ya digo que hay varios grados. Por un lado están las viviendas protegidas de régimen general, que son estas, las que digo, lo del 30%, pero luego hay viviendas para jóvenes, viviendas para personas mayores, viviendas, lo que decíamos antes, las viviendas blancas, que eso no es una categoría jurídica, sino que es una categoría, digamos, del programa de vivienda, del plan de vivienda del Ayuntamiento. Y ahí, ya os he dicho antes, que son muy pocas. Y además hay algunas ciudades que tienen muchísimas más, con la misma población que Valladolid, porque empezaron antes a comprar o a construir viviendas. Que hemos oído que han comprado la parcela del Colegio Salvador y queríamos saber a qué se va a destinar. Se va a destinar, bueno, no lo sé, hasta antes de ayer, a Campus de la Justicia,
Ciudad de la Justicia. Digo hasta antes de ayer porque ahora estamos ahí, ha habido un poco de crisis, porque el Ministerio de Justicia, que es a quien se dedica la parcela, o sea, se ha comprado para que se construya el Campus de la Justicia. Pero claro, el Campus de la Justicia lo tiene que construir el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia está renqueando. O sea, que no acaba de poner dinero, no acaba de hacer el proyecto, y entonces estamos un poco enfadados. Pero la idea es que vaya ahí el Campus de la Justicia. ¿Por qué en Valladolid no hay rascacielos y en otras ciudades de España como Madrid o Barcelona sí? Bueno, en Valladolid está el edificio del Duque de Lerma, que es bastante alto, el pobre. Va a haber algunos edificios altos también en la zona de la estación del ferrocarril, ahí se van a hacer algunos altos. El edificio aquí en Valladolid, el que era el más alto en su momento y que llamó mucho la atención, se hicieron maquetas y tal, era el de las Mercedes, enfrente de la Plaza de Toros allí. Y son los edificios altos. Normalmente depende también de que esté previsto en el planeamiento, es decir, que no se puede construir en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues en Madrid estaba en la Plaza de España, estaba el edificio España, y aquí también otro edificio que se planteó, un edificio alto, era la que llamaban la Torre de Valladolid, que es en el Paseo Isabel la Católica, donde da la curva, allí al lado de la Plaza de Tenderías, etc. O sea que sí que hay alguno ahí, pero muy pocos. Yo no soy muy partidario de los edificios altos, por dos razones. Digo, se van a construir algunos, porque no queda más remedio, hay que poner esas viviendas, está el plan de esa manera y no queda más remedio. Pero no soy muy partidario por dos cosas. El primero, por seguridad. O sea, los edificios muy altos, te dice cualquiera, te dice, sí, son igual de seguros. Bueno, hasta cierto punto. O sea, de verdad, no quiero entrar ahí porque tampoco me voy a cargar las cintas a decir, ojo, el que vive en la planta 20. No lo voy a decir, pero son un poco, no hay un problema de seguridad, yo creo que lo hay. Y en segundo lugar, que esto es más bonito, porque hay un autor, Christopher Alexander, que dice, un edificio tiene que tener, la máxima altura que tiene que tener un edificio es la que te permita identificar en la calle los rostros, las caras de las personas que pasen. Y dice, y por la agudeza visual llega un momento en que por la distancia a la que están ya no les identificas. Y dice, y eso son 4 o 5 alturas, 4 o 5 plantas. Si estás en un octavo ya no los distingues. Y, por ejemplo, dice, y entonces eso nos vale, y es que me parece que es bonito, dice, intentar que la altura del edificio sea, que no sobrepase, que no sea excesiva, de manera que no te permita ver la cara de la gente que está en la calle. Eso es bonito. Entonces a mí me parece, pero vamos, la razón ya te lo he dicho, de que en general es por el planeamiento urbanístico. ¿Qué es lo que le queda por hacer? Sí. En la vida. En proyectos en general de urbanismo. En la vida muchas cosas. En urbanismo también muchas cosas. No, me encantaría, por ejemplo, cuando con los proyectos que estamos haciendo en Valladolid, he hecho una cosa como un juego que me parece que está muy mal, porque que es ir poniendo en cada uno de ellos, ir poniendo una referencia de otra ciudad que lo hizo antes o que lo está haciendo ahora, pero que es un ejemplo, ¿no? Y claro, y entonces te ponen los dientes largos porque dices, por ejemplo, pues los accesos a Valladolid, a mí me gustaría que fuesen como, o sea, estamos haciendo, mejorándolos así, que fuesen como los de Aranjuez, los paseos de Aranjuez, arbolados, rectos, que son preciosos. Y claro, y no van a poder ser así. Entonces, es decir, que de todo lo que queda por hacer, lo que me gustaría es seguir haciéndolo, pero más bonito. Muchas gracias, Manuel, por su tiempo y por su amabilidad. Nada, muchas gracias a vosotras, encantado.